Excelente, hermanos. Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos. Téngala allí a la mano porque vamos a leer varios pasajes y vamos a continuar. Esta es la última clase o el último estudio que vamos a hacer sobre este tema de la generosidad. Estamos yendo por este tema sobre el dar generosamente, y el propósito, dijimos al principio, era tener una perspectiva bíblica sobre el dar. Esto es importante, hermano, créame, es un área sumamente fundamental en la iglesia. Usted sabe que nada puede sostenerse en este mundo, lamentablemente, si no es a través de los recursos financieros. Todo lo que hay a nuestro alrededor aquí, hablando de objetos, tiene un costo, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos entender que Dios ha diseñado un plan por el cual sostener su iglesia, como lo hacía en el Antiguo Testamento, al sostener el templo y el tabernáculo. Bien, entonces, cuando hablamos de la generosidad, hermanos, es importante que entendamos algo muy importante. Y le dije es que nosotros debemos de entender por qué Dios quiere que demos generosamente. ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos que nosotros demos generosamente? Y le di 3 razones para empezar en las últimas semanas. 3 razones que son muy importantes. La primera, le dije que la razón que Dios nos pide que demos generosamente, hermanos, es porque hay un principio de sembrar y cosechar generosamente. Dice Pablo, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Hay un principio, hermanos, de bendición allí. Y por eso Dios pide que nos demos generosamente, porque Dios de alguna manera ha prometido bendecirnos y darnos en la medida de la generosidad que demos. Una segunda razón que dimos, hermanos, de por qué Dios nos pide que demos generosamente es porque hay un enfoque de la inversión eterna en la generosidad. Cuando damos generosamente, hermanos, tenemos que entender, es una inversión en la eternidad. Ese es como ve Dios la generosidad, o sea, el hecho de dar, y tenemos que aprender eso. Y por último, la semana pasada le dije que otra razón que el Señor nos pide que demos generosamente es porque la generosidad es una inversión que tiene un impacto en la eternidad. No solamente que debemos de pensarlo como una inversión, sino que tiene un impacto, hermanos. Cuando nosotros damos algo en este plato, no es algo simplemente superficial, hermanos. No es algo que, bueno, pues tengo que dar algo. No, hay una enseñanza clara en las Escrituras que habla de que Dios, hermanos, ve nuestro dar generoso como una prueba de nuestra administración aquí en la tierra. ¿Ok? Y hoy vamos a terminar viendo, hermanos, algo que es polémico hay veces en las iglesias. No sé cuántas iglesias ha visitado y si visita o no, pero en muchas iglesias se enseña que el dar tiene un porcentaje. ¿De acuerdo? De hecho, le voy a ser sincero, en los primeros quizás 5 o 10 años de la existencia de nuestra iglesia, yo enseñaba sobre que el dar tenía un porcentaje, y ese porcentaje es normalmente, la mayoría que lo enseña, sacado de la enseñanza del Antiguo Testamento, donde Dios le pedía al pueblo de Israel, ¿verdad?, que diera ¿qué? El 10% de sus frutos, de sus cosechas, de sus animalitos y todo eso. Y muchos todavía, muchas iglesias evangélicas todavía enseñan el hecho de que el dar tiene que ver con el porcentaje. Y si hablamos generosamente, pues obviamente tenemos que pensar si realmente Dios quiere que demos en proporción al porcentaje. Quiero decir que si yo gano $1,000 y me baso en el porcentaje que fue estructurado en el Antiguo Testamento, por lo menos de esos $1,000 yo tendría que reservar ¿cuánto? $100 para el servicio de Dios, que dicho sea de paso, era para el servicio del templo de Dios, tanto para el tabernáculo como en el templo. Y en el Nuevo Testamento, aunque tiene un ligero cambio en la manera como
seguía existiendo el principio de dar. Pero no solamente dar, sino en el Nuevo Testamento algo que se agrega es dar de una manera generosa. Ahora, nosotros no vivimos bajo el antiguo pacto, vivimos bajo un nuevo pacto. Y eso afecta todas las áreas de nuestra vida espiritual, hermano. Afecta el área de la salvación, afecta el área de nuestra madurez, de nuestra dependencia de Dios y todo eso. Y una área que obviamente se afecta es que el dar. Entonces, vemos que hay una clara enseñanza que la generosidad se puede seguir dando en virtud del porcentaje. Pero ¿qué porcentaje? Esa es la clave, ¿ok? Entonces, vamos a terminar este estudio hablando sobre la generosidad o por qué Dios quiere que demos generosamente. Abby, it didn't. Is that running? Ok, ahí está. Entonces vamos a ver sobre la generosidad definida por el porcentaje. Ok, la generosidad definida por el porcentaje rápidamente. En Génesis capítulo 14, rápidamente, tenga su Biblia lista porque usted sabe que en la escuela dominical practicamos el hecho de que usted lea ciertos pasajes. Hermano Pablo, lea Génesis capítulo 14, versículo 18 y la hermana Mayra lee 2 Corintios 9, 7. Todos podemos leer Génesis y luego vamos a 2 Corintios. En Génesis capítulo 14, mientras el hermano lo encuentra rápidamente, usted sabe, el sobrino de Abraham es secuestrado por un grupo de reyes en el Antiguo Testamento. Dios manda a Abraham y le da la victoria sobre esos reyes que secuestraron a su sobrino, lo trae de regreso, o sea, lo salva de sus secuestradores y al hacerlo, él recibe un botín grande de parte de todos esos reyes que él derrotó. O sea, se regresa de esa batalla con una gran cantidad de bienes materiales. Y se le parece un individuo que hasta lo que se sabe por el estudio de la teología, que era un tipo de Cristo, un rey llamado Melquisedec, ¿verdad? Y miren lo que hace Abraham con este supuesto rey, que es un tipo de Cristo, o sea, que figura a Cristo en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 14, versículo 18, hermano Pablo, por favor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ok, siga. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien. ¿Y le dio a Abraham qué dice? Los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Ahora, recuerde, todavía no se había establecido la ley aquí. Esto está pasando mucho antes de que Dios llamara a Moisés, sacara al pueblo de Egipto y les diera lo que se conoce como los mandamientos, ¿verdad? O la ley. Y en esa ley se expresaba que se debería de dar el 10% a Dios de todo lo que los israelitas cosecharan, sembraran, produjeran con sus ganados, con sus trabajos y todo eso. Entonces, el diezmo, el porcentaje que dio Abraham, hermanos, fue como un modelo, posiblemente que Dios usó y ya cuando estableció la ley, siguió ese modelo de dar por lo menos el 10% de todo lo que Abraham había obtenido. El 10% se lo dio a este rey que, recuerde, es un tipo de Cristo, o sea, es la figura de Cristo representada en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento sí estaba definido un porcentaje para dar, y más adelante lo vamos a ver ya en la ley. Pero en el Nuevo Testamento entró en vigor no solamente un porcentaje en cuanto a cantidad, sino un porcentaje en cuanto a otra situación. Hermana Mayra, 2 Corintios 9, 7, si vamos a ir rápidamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué porcentaje vemos aquí? ¿Qué porcentaje? Sí, vemos un porcentaje, no en relación a cantidad, sino en relación a ¿qué?
¿En generosidad o en actitud? O sea, el cambio fue que el porcentaje seguía siendo el mismo, aunque no lo menciona aquí, pero aquí el porcentaje se ve más bien en cuestión o en relación a la actitud, no en la cantidad. Ese podríamos decir que fue el cambio que Dios hizo del antiguo pacto, donde había un porcentaje definido en cuanto a números, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a la venida de Cristo, ya no estamos bajo la ley, y entonces el porcentaje es ahora en cuanto a actitud. Es como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios, la manera que mantenía su relación con el pueblo es a través de las ofrendas y los sacrificios, ¿verdad? Entonces, un judío venía a adorar a Dios, tenía que traer un carnerito, una vaquita, una gallinita, no, una gallina, no, las gallinas, no, una palomita y todo eso. Era una manera de poder entablar su adoración a Dios. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento la manera de adorar a Dios es a través de los cantos, de las alabanzas y de las ofrendas. Entonces hay un ligero cambio. Se trasladó de un porcentaje definido en el Antiguo Testamento a un porcentaje en cuanto a la actitud. Por eso Pablo dice, cada uno de como propuso. O sea, esto debe de salir ¿de quién? El porcentaje debe de salir ¿de dónde? Del corazón de uno. Uno decide qué porcentaje quiere darle a uno. Si sigue el consejo de Pablo, dice, el que da generosamente, generosamente segará. ¿Sí? Entonces, el porcentaje, y le dije, hermanos, qué bendición, porque ahora el porcentaje usted lo define, ni siquiera Dios. Y Dios siempre desea que usted se quede con la mayor cantidad, y Él con la menor cantidad. Se recuerda que le di la ilustración, ¿verdad? Si del 100% Dios le deja a usted el 10, perdón, Él pide el 10 y usted se queda con ¿cuánto? Con el 90. ¿Quién se queda con más? Usted. Pero en ese porcentaje Dios dice a través del apóstol Pablo que el cambio fue que ahora usted es el que decide el porcentaje en base a su generosidad, en base a su corazón. Entonces, lo que vemos, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, o sí está ahí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se hizo algo obligatorio, el porcentaje. En el Nuevo Testamento se hizo algo voluntario, tal como dice Deuteronomio 14:22. Hermana Catalina, si lo lee, por cierto, ya está aquí la hermosa y preciosa hermana Catalina. Por eso me ve muy contento a mí. Me vio bien apagado el domingo pasado, ¿sí o no, hermano Marquitos? ¿Cómo estaba yo? Que ni caminaba, ¿verdad? Que no quería yo comer, no quería nada, hermanos, nada. Fui a la casa de Daniel y casi ni comí, ni platiqué con nadie, no, estaba apagado, hermanos, estaba apagado. Pero ahorita se encendió la luz, mire. Bueno, desde la semana pasada se encendió la luz. Hermana Catalina, ya deje el cuchicheo para otra cosa, para otro rato. ¿Deuteronomio qué? 14:22. Mire lo que dice el Señor allí, ¿ok? Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Muy bien. ¿Qué dice? Indefectiblemente. ¿Hay alguna otra versión que traduce esa palabra? Porque quizás así no la entiende usted. ¿Qué quiere decir indefectiblemente? ¿Definida? No. ¿Qué? Que no hay opción, exactamente. Que no hay opción, que no hay excusa. Indefectiblemente, o sea, sin excusa, sin opción, tú vas a diezmar, dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y usted dirá, pastor, pues qué bueno, eso era cada año. No, cada año a través del año. No está diciendo que una vez al año, está diciendo cada año. Quiere decir que cuando sembrares, obviamente ibas a cosechar. Y si sembrares 3 veces al año, 3 veces al año tendrías que dar el diezmo de todo. Pero note lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:2, hermano Daniel. Cómo se trasladó esa idea del porcentaje, pero ya no en base a cantidad, sino en base a actitud. 1 Corintios 16:1. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ahora, esto de indefectiblemente también se puede aplicar aquí, solo que aquí no es el porcentaje. ¿Cuánto es aquí?
¿qué? Según haya prosperado. Según haya prosperado, dice. Según hayas dado. Pero aquí la 11 dice, cada uno de como propuso en su corazón. Perdón, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Hay dos cosas muy importantes de esto, hermano. Dice que iba a ser de una manera muy regular. ¿Cada cuándo? Día de la semana. Cada primer día de la semana, que es cuando, de acuerdo al calendario cristiano, ¿ok? ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo, que es el día que resucitó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso los judíos cristianos, o sea, los que creyeron en Cristo, en Jesús como el Mesías, trasladaron el día de reposo, que era el sábado, el día más santo para ellos, al día domingo. ¿Por qué? Porque es cuando Dios había resucitado a Cristo de los muertos. Entonces el cristianismo trasladó el día más santo, más sagrado del sábado al domingo. Y dice el Señor que la práctica común de la iglesia se convirtió que cada primer día de la semana, ¿qué dice? Alguien ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Quién determina entonces ahora la cantidad? Uno, porque uno sabe cuánto prosperó usted, ¿verdad? Bueno, hay veces sabemos algunos también, porque tenemos que estar involucrados en las finanzas, ¿verdad? Pero es triste ver, hermano, que unos prosperaron $20 en una semana. Digo, no sé en qué porcentaje den, pero si yo soy al menos generoso, si yo doy el 10%, ¿soy generoso? No, nada más estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Generosidad casi siempre tiene que ver con dar ¿qué? Más de lo que es normal o más de lo que se nos pide. Entonces, ve que en el Antiguo Testamento fue algo obligatorio. En el Nuevo Testamento es algo voluntario. Sale de nosotros, hermano. Y qué bendición. Porque en el Antiguo Testamento Dios obligaba a los israelitas a dar el diezmo. Indefectiblemente dice, diezmarás todo. Todo de lo que tú recogieres, eso iba a diezmar. Entonces, esto nos hace ver, hermanos, que el cristiano ha entrado en un nuevo pacto que afecta a todas las áreas de su vida. Dicho sea de paso, todo lo que estoy hablando, que sale en las pantallas, lo pongo nada más para que usted no esté viendo su papel, pero todo está ahí en su bosquejo, ¿ok? Para que usted lo lleve a casa y lo pueda examinar mejor. Entonces, el cristiano ha entrado en un nuevo pacto que afecta a todas las áreas de su vida, que incluye la manera en que da. Esa es la manera que lo pone Pablo. En 2 de Corintios, hermano Irineo, 2 de Corintios 9, 6 al 8. Mire lo que dice. Ahora 2 de Corintios 9, versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muy bien. Y aquí lo que Pablo está recolectando, hermanos, la actitud que debe de tener el cristiano, ahora que ha entrado en este nuevo pacto, ahora que no está obligado a dar el diezmo, sino a dar de corazón, a dar porque es generoso, porque ama a Dios y porque Dios lo bendice, porque dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En otras palabras, es Dios realmente, al prosperarte, realmente es el que está proveyendo lo que tú puedes darle o regresarle a Él. Entonces, nosotros ya no estamos bajo un pacto, hermanos, que nos obliga a dar el 10%, pero que nos exhorta a ser generosos. Y la generosidad, dijimos, empieza en el corazón, no en el bolsillo. Empieza en el corazón. O sea, es una generosidad en porcentaje al corazón, a la generosidad. El hermano Walt Russell, que escribió un libro llamado Amando generosamente, dando generosamente, una perspectiva bíblica sobre el dar, dice esto en su libro. Este cambio desarrolló, el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto en cuanto al dar, dice, desarrolló un significado en el énfasis de Dios en el dar generoso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero lo que no cambió es la importancia de dar generosamente. Lo que cambió fue el monto en relación con el porcentaje como una justa medida para todos, aquellos que tenían más y los que tenían menos. En otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios estableció el 10% también como una medida justa, ¿verdad?
Porque si una persona hacía muchísimo dinero, también tenía que dar mucho dinero. Si una persona hacía poco dinero, tenía que dar poco dinero. O sea, no había injusticia. No es aquí como los taxes que quieren que el rico pague más y el pobre menos. Eso no es justo, hermano. Como lo vea usted, no es justo. Por eso Dios quiso que 10 parejo para todos. Para el que gana $100 como para el que gana 1,000. Y usted dirá, pero ese gana 1,000. Sí, pero si tú ganaste 10, ¿cuánto le darías al Señor? 10. Y si este gana 1,000, ¿cuánto le daría? 100. ¿Sí? O sea, es una cuestión de justicia. No es una cuestión de sacarle uno más y a otro menos. En el Nuevo Testamento, hermanos, eso ya no es. Eso ahora usted lo decide. Ahora es su corazón generoso el que va a determinar la generosidad en la medida del porcentaje. Si usted quiere dar el 10, el 11, el 15, o el 20, o el 30, o el 40, o el 50, o como J.C. Penney, el fundador de estas cadenas, que le dije que daba ya, ¿cuánto? El 90 le daba a Dios y él se quedaba con 10. Usted dirá, pero ese hombre fue rico. Sí, fue rico. ¿Por qué? Porque él desde el principio hizo la promesa de darle a él más a Dios que quedarse con él menos. A usted, normalmente Dios le deja más a usted y él se queda con menos. Porque si aplicara el porcentaje del diezmo, siempre usted se va a quedar con más. Fíjese qué generoso es Dios. Él nos enseña la generosidad. Porque la generosidad se trata de más, ¿verdad? ¿Y quién se queda con más? Nosotros. ¿Ve que Dios es generoso? Si lo ve de esa manera, va a ver que Dios es generoso. Ahora, otra cosa que vemos en esta transición del antiguo y el nuevo pacto es que como parte de este nuevo pacto, Dios espera que la generosidad sea en porcentaje a la gracia, la gratitud y la adoración. O sea, el porcentaje sigue siendo importante en el Nuevo Testamento. Solo que aquí no se habla de cantidad. Se habla de ¿qué? De gratitud, de gracia y de adoración a Dios. O sea, usted va a dar generosamente en base a cuánta generosidad hay en su corazón debido a la gracia de Dios, debido a la gratitud a Dios y debido a que usted está profundamente adorando a Dios. Esa es la manera. Si no, mire lo que dice. Volvamos otra vez a 2 de Corintios 8 y vamos a leer ahora los versículos 8 y 2 de Corintios 8 y el capítulo 8 y el versículo 9. El capítulo 8 y el capítulo 9 hablan sobre eso, así que vamos a cubrir un poquito de los dos en los siguientes puntos que vamos a tratar. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2, para empezar. Hermano Marcos, 2 de Corintios 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sí? Pablo está dando el ejemplo de unas iglesias, hermanos, que dice que a pesar de que estaban pasando por necesidad, dice, por aflicción, dice, fue entonces cuando ellos fueron todavía más generosos, dieron aún más. Entonces, si la generosidad, hermanos, se va a medir hoy, en este momento, en porcentaje de la gracia y la gratitud y la adoración, por tanto, dar generosamente es una combinación de sacrificio y gozo personal, porque dice Pablo allí, dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pero no te dice que lo hicieron en grande prueba de tribulación. O sea, estos hermanos estaban pasando por serios problemas. No nos dice Pablo que problemas, pero tribulación casi siempre tiene que ver con limitaciones, con persecuciones, que era lo más común en el Nuevo Testamento hacia los cristianos. Pero dice, ellos dieron generosamente a pesar del sacrificio que estaban diciendo, pero lo hicieron con gozo. Y hermano, cuando uno da con sacrificio y da con gozo, va a ser generoso. No se va a fijar en la cantidad, porque ya no es el porcentaje no va a estar en virtud de la cantidad, sino de la gratitud.
en algo que sale de su corazón, porque usted está dispuesto a sacrificar y lo hace con gozo. No, por eso dice Pablo, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que usted esté obligado a dar. Para eso hizo el Antiguo Testamento, hermano. Pero usted ya no está bajo ese pacto. Ya no es una obligación para usted. Pero ahora usted, si quiere dar generosamente, a veces va a sacrificar. Porque sí, definitivamente que es un sacrificio. Pero aunque sea un sacrificio, casi nunca usted se va a quedar con menos y le va a dar más a Dios. Casi nunca. Porque dijimos que sacrificio personal no quiere decir darle todo a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan en las primeras clases? Porque muchas personas piensan que sacrificarse quiere decir que le da uno todo a Dios y uno se queda sin nada. No. Pero sí, muchas veces el dar va a ser un sacrificio. Segundo, por lo tanto, el dar generosamente, hermanos, se convierte no solamente en un sacrificio y un gozo personal, sino en una devoción y un privilegio personal. Versículos 3 al 5, hermano Aristeo, ¿sí puede leer? 3 al 5, miren lo que dice. Todavía Pablo hablando de esta iglesia que dio con sacrificio y con gozo, ¿ok? De las iglesias de Macedonia, dice. 3 al 5. Uh-huh. Dice así: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos como con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíais esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjese bien. Dice que, Pablo dice, yo doy testimonio de que ellos dieron conforme a sus posibilidades y más allá de sus posibilidades, dice. Y lo hicieron pidiéndonos a nosotros, dice, por favor, déjenos participar en esta gracia, en este dar generosamente. Y vemos que para ellos, hermanos, fue algo devocional y fue un privilegio el dar generosamente. No se fijaron en la cantidad, sino más bien en el hecho de que podían haber un privilegio el poder darle al Señor. Y en la medida que nosotros veamos el privilegio de dar, sí, esto no es una cuestión religiosa, hermano. ¿Qué el Señor dijo en cuanto al dar, hermano? ¿Se acuerda que dijo el apóstol Pablo que aprendió o que enseñó el Señor cuando él se despidió de los ancianos de Éfeso? ¿Se acuerda que dijo él? Que el Señor dice que era más bienaventurado, ¿qué dice? Dar que recibir. Y el dar tiene que ver con la generosidad. ¿Cuánto más cuando uno lo hace de manera generosa y de manera gozosa, hermanos? De manera sacrificial, con devoción. Para estos hermanos fue un privilegio el poder dar. Para muchos se nos vuelve una carga, hermanos. ¿Cuántos tienen esa experiencia de vez en cuando, hermano? Que se nos hace una carga, especialmente cuando nos fuimos el domingo pasado, luego ya viene el otro domingo, faltamos, y ahora si somos devotos del Señor, ¿cada cuándo deberíamos de dar? Cada primer día de semana. Si usted no viene por 3 domingos, ¿qué sucede? No es lo mismo dar $20, hermanos, que ya dar 180 o 160 o 200 o 300, hermano. Si es que digo, sus ofrendas son por ahí, digamos, ¿no? Yo no sé. ¿O no? Entonces, hermanos, póngase a pensar. Estos hermanos sintieron un privilegio. Le he platicado, hermanos, de la hermana Cleotilde, una hermanita que empezó a venir con nosotros hace más de 20 años, ¿verdad? Hermanos, una cosa que me sorprendía de esta hermana, y no es que daba la gran cantidad de dinero, nada, pero esta hermana no venía a la iglesia, hay veces por cuestiones personales o no sé qué, no venía, pero siempre que llegaba después de 2 o 3 domingos, llegaba con sus 3 o 4 sobrecitos: pastor, no podía venir, aquí están mis ofrendas. No es que me las daba a mí, pero me mencionaba, y así era siempre, hermano, así era siempre. Porque veía un privilegio, dice estos hermanos, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Estos hermanos de Macedonia, de la iglesia de Macedonia, están diciendo: Pablo, por favor, déjanos dar.
Qué privilegio, hermanos, qué bendición sería si los hermanos actuaran así, ¿verdad? Pastor, déjenos dar. ¿Cuánto? Lo que sea. Pero solamente vamos a dar generosamente en base al porcentaje si lo hacemos con devoción y privilegio. Tanto que el dar generosamente se convierte en un acto de gracia y amor personal. Mire lo que dice el versículo 6 y 7, hermano Alex, allí de 2 Corintios 8, versículos 6 y 7. Pablo sigue ahondando sobre el dar generoso de estos hermanos de Macedonia. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La generosidad. De la gracia de la generosidad. En esta gracia dice, abundad en esta gracia. Entonces, el dar generosamente, hermanos, ya en el Nuevo Testamento se convierte en un acto de gracia y amor personal. Siempre hemos visto que el amor es el eje, hermanos, que va a dirigir correctamente todas nuestras buenas intenciones. Si no hay amor, hermanos, solamente son intenciones superficiales. Si hay amor y si hay gracia, nosotros vamos a poder dar generosamente. Estaba en una reunión el viernes con unos hermanos y me dijeron ellos, un hermano, Jeff se llama especialmente, me decía, hermano, ¿y cómo va tu ministerio? Le dije, pues bien, en lo que cabe, sabe, tenemos un grupo allí y todo eso. Dice, mira, dice, yo conozco un misionero en Lima, Perú, me dijo. Dice, yo lo ayudo económicamente a él, dice, porque me doy cuenta que la situación es muy difícil. Y me dice, eso siempre he visto que es el problema de las iglesias hispanas, dice, los recursos. No hay muchos recursos. Y le dije, tienes razón, esa es la verdad. Más pastores dejan la obra, hermanos, no porque se desaniman, sino porque no hay con qué sobrevivir. No hay con qué sobrevivir. Y los cristianos se han olvidado que su generosidad es lo que hace posible muchas veces el mantener un ministerio. Si no, vean los siguientes puntos que vamos a ver, pero es la realidad. Entonces, una segunda cosa, ya que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cambiaron en relación al porcentaje, uno era definido y el otro era en base a la voluntad, a la actitud de las personas. ¿Cómo se prescribe la generosidad en el ¿Cómo se prescribe la generosidad en el Nuevo Testamento? O sea, para usted y para mí. Olvídese ya del Antiguo Testamento. Aunque hubo hombres generosos en el Antiguo Testamento, ¿ok? No quiere decir que no. Pero digo, para ellos era algo más obligatorio el dar, porque daban un porcentaje definido. Pero en el Nuevo Testamento se describe cómo debe dar el cristiano generosamente. Y la primera cosa que encontramos es que el dar generosamente se describe, hermanos, como una deuda con relación a ciertas cosas. O sea, cuando hablamos de dar generosamente, nosotros pensamos, bueno, lo doy porque sí, tengo gratitud con el Señor, adoro al Señor, pero más que nada, el dar generosamente se ve como una deuda. ¿Una deuda a quién? Bueno, aquellos que nos instruyen espiritualmente. Note lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15:27. Hermana Juanita, si lo puede leer. Romanos 15:27. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos en el versículo 27. Fíjense lo que dice. Mientras yo tomo mi Diet Coke. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Dice que eran que los gentiles hacia los cristianos judíos eran, ¿qué dice? Deudores. O sea, si los judíos cristianos participaron en la bendición espiritual para los gentiles, dice,
cómo ellos no deberían de hacerlos partícipes de sus bienes materiales. En otras palabras, si alguien te bendice de manera espiritual, en el caso del pueblo judío, la salvación viene de los judíos, hermanos. ¿O quién nos trajo la salvación? El pueblo judío. El Señor Jesucristo era un judío, no era mexicano, hermano, no era salvadoreño, ¿verdad? No era puertorriqueño, ¿era qué? Era judío. La salvación vino de los... Nosotros estamos en deuda con los judíos. Ellos nos trajeron el beneficio espiritual de la salvación porque a través de ese pueblo vino el Salvador. Bueno, Pablo dice que los gentiles eran deudores de los cristianos judíos porque ellos les habían enseñado la palabra de Dios. Entonces, aquellos que nos instruyen espiritualmente, hermanos, nosotros deberíamos de dar generosamente para recompensarles, ¿qué? Materialmente. Nuevamente el hermano Russell dice esto en cuanto a este punto. Él dice, esta prescripción es una continuación del principio del antiguo pacto sobre el dar, donde Dios dirigió a las ofrendas de su pueblo para él hacia los sacerdotes y levitas, quienes ministraban al pueblo. Cuando otros nos ministran espiritualmente, estamos en deuda con ellos materialmente. Este es el principio que quiere establecer Pablo en este pasaje, ¿verdad? Recuerde, en el Antiguo Testamento, el diezmo que el Señor pedía del pueblo judío era ¿para quiénes? Para los sacerdotes y para los levitas, o sea, para que aquellos que se dedicaban a ministrarles espiritualmente al pueblo judío. Mucha gente se sorprende que un pastor o un ministro o un sacerdote, quien sea, gane dinero. No debería de sorprenderle, hermano. Eso es lo que Dios dejó establecido. Eso es lo que Dios dejó establecido. Esto no es una invención nuestra para, bueno, pues, como decía un muchacho siempre allí en la iglesia, me decía, pastor, usted se la lleva bien fácil, usted nada más gana dinero, nada más va, habla como 30 o 40 minutos y luego ya. Si así fuera, hermano, créanme que muchos estarían pastoreando, pero uno sabe que no es así. Pero bueno, entonces la generosidad prescrita en el Nuevo Testamento, primero, el dar generosamente se describe como una deuda en aquellos que nos instruyen espiritualmente. Segundo, en aquellos que invierten su vida para compartirnos el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 8, hermano Daniel, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 8 al 14. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si somos sembramos, si nosotros nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participantes de este derecho sobre vosotros, ¿cuántos más nosotros? Muy bien. Pero no hemos usado perdón. Pero no hemos usado este derecho, sino que los soportamos todos, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anunciáis el Evangelio, que vivan del Evangelio. A los que anuncian el Evangelio, dice, ¿qué dice? Que vivan del Evangelio. Y Pablo usa varias analogías allí, ¿verdad? Especialmente la del buey, dice, si pones un buey a trabajar, ¿qué no le deberías de dar de comer? ¿Sí o no? Entonces, él usa esa analogía para decir, nosotros que les hemos predicado el Evangelio, dice, es gran cosa si nosotros ahora esperamos que ustedes nos beneficien materialmente, y por eso deja establecido el principio que dice allí, ¿verdad? Así también ordenó el Señor, no fue una cuestión de Pablo, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermano, yo tengo un salario aquí y nunca me ha dado vergüenza ni todo eso publicarlo, porque eso es lo que el Señor ordenó, no la iglesia, no los líderes, eso es lo que el Señor ordenó. Y cuando usted da generosamente, ayuda
aquellos que viven del Evangelio. Ese fue parte del propósito por el cual Dios pidió que diéramos generosamente, hermano. Finalmente, la generosidad prescrita en el Nuevo Testamento se describe como una deuda también en aquellos que se dedican a instruirnos espiritualmente. Gálatas capítulo 6, versículo 6, hermana Mayra y hermana Marilyn, 1 Timoteo 5, versículo 17 y 18. Gálatas 6, 6, mire lo que dice. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra dice, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. El contexto es de que nosotros demos de manera que podamos nosotros recompensar a aquel que nos instruye la palabra de Dios. Dice, por eso dice, el que es enseñado en la palabra. Mira, hermano, ¿sabe cuánto cuesta una clase en una universidad, hermano? ¿Sabe cuánto cuesta una clase en una universidad? Una materia en una universidad. En un colegio comunitario, incluso muchos jóvenes ni pueden pagar tantas clases. ¿Por qué pagan ellos? ¿Por qué pagan, hermano? Por la instrucción que reciben, hermano. Yo sé que para usted a veces quizá es minimizar lo que uno hace, hermano, aquí, pero es la misma cosa que yo estoy haciendo con ustedes. Yo lo estoy instruyendo en la palabra. Ahora, que usted aprenda o no aprenda, ya, ¿verdad? No sé si el problema es el maestro o el problema es el alumno. Pero la instrucción ahí está, hermano. La instrucción ahí está, ¿verdad? Para terminar, no solamente que en el Nuevo Testamento el dar se prescribe como una deuda que tenemos hacia aquellos que nos instruyen, hacia aquellos que se dedican a instruirnos espiritualmente, hacia aquellos que comparten el Evangelio, sino también el dar generosamente, hermanos, se describe como una preocupación por otros. En otras palabras, la generosidad es una marca distintiva de una iglesia amorosa, hermanos. Miren lo que dice Hechos 2, 44 al 45. O sea, si hay algo que puede distinguir a una iglesia, debería de ser su generosidad, porque se preocupa por las necesidades de otras personas. Miren lo que dice Hechos 2, 44 al 45. Esto es una marca distintiva de esta iglesia que nació, hermanos. Se brincó Marilyn. ¿Ah? Falta el versículo 1 de Timoteo. No queremos que usted lea, hermana. No es cierto, no es cierto. No, perdón, no, sí es cierto. Sí, gracias, hermano, por recordarme, que a veces los hermanos, yo sigo hablando y está todo mal, y ahí siguen y todos me miran como, hermano, sí es cierto. Los ancianos que gobiernan bien. Es que no quería que mencionaras esa cosa. Me van a decir anciano. Ajá. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Le pagan por hacer un trabajo a usted, hermano Pablo? ¿No le pagan a usted por hacer un trabajo? A mí sí. Bueno. Yo dije vengas a hacer un trabajito allí en mi casa porque de esos quiero yo. Esto que estoy haciendo, hermano, que no lo crea, es un trabajo. Y es un trabajo que muy poca gente quiere hacer, pero que es necesario. De verdad, es trabajo. El hermano comentaba el viernes en el estudio que, o sea, aparte de ser papá, de ser esposo, de trabajar en una compañía, de ser maestro de un seminario y de ser pastor aquí, hermano, todo eso pareciera que todo sale por arte de magia, hermano. Pero créame que mi cabeza siempre está trabajando. Yo me voy ya de aquí, hermano, casi pensando, ¿y ahora qué voy a enseñar el próximo domingo? ¿Y ahora de qué voy a enseñar? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora esto? ¿Y aquello? No se ve, pero sí sucede. Imagínense, por eso yo admiro a los hermanos que se dedican en algo por tanto tiempo, hermano. De pastores especialmente. Por 40, por 50. Y le iba a mencionar al hermano de Aristeo que estaba dando el estudio. Le digo, y no solo eso, sino hacerlo por más de 22 o
casi 23 años, hermano. No es fácil, hermano, aunque usted no crea. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Dice, mayormente a los que se dedican, dice, ¿a qué? Al trabajo de la instrucción. Al trabajo de la instrucción. Ahora sí, Hechos 2:44. Perdón, hermano, Marilyn. 2:44 y 45, los últimos dos pasajes que vamos a ver, ese y el otro. Todos los que habían creído, está hablando de cuando la iglesia nació, ¿verdad? Después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los discípulos que estaban ahí reunidos, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué dice que hacían? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Eran o no generosos estos hermanos? Sí, ¿verdad? Se ve una iglesia generosa. Que si supiéramos de alguien tiene necesidad, hermano, aquí está, podemos ofrendar. Pero si no, hay veces no tenemos ni para pagar la renta, hermano, está difícil poder ayudar a alguien, poder ayudarnos los unos a los otros. Gracias a Dios, imagino que usted tiene buen trabajo y todo eso, pero ha habido casos, hermanos, donde hay que llenar una necesidad de algún hermano, ¿verdad? Y nosotros realmente no nos hemos caracterizado por una iglesia, de ser una iglesia así. Sí, somos generosos en muchas otras áreas, pero muchas veces en eso nos falta trabajar. Entonces, el dar generosamente se describe como una preocupación por otros. La generosidad es una marca distintiva de una iglesia amorosa y el dar generosamente refleja, hermanos, genuinamente la madurez de todo creyente. Efesios 4:28 para finalizar. Mire lo que dice, ¿quién le decimos que lea? ¿Quién no ha leído? Hermana Jenny, no le gusta leer, pero ahora va a leer. Efesios 4:28. Y si lo habla en inglés también, nosotros speaking English. Efesios 4:28. Mire lo que dice. Cuando una persona, hermanos, da generosamente, ha llegado a cierta madurez. Ha llegado a cierta madurez. Porque practica lo que dice Pablo aquí en Efesios 4:28. ¿Cómo dice, hermana Jenny? Muy bien, ¿sí? Acuérdense, Pablo estaba hablando en una cultura que era intensamente ladrona. Usted dice, sí, hacia Dios. Porque el primer robo que usted hace cuando no da generosamente, hermano, es hacia Dios. Por eso, si usted lee una de las reproches que hace el Señor a su pueblo cuando su pueblo dejó de darle el diezmo, que le dice ahí en Malaquías, ¿se acuerda? ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y el pueblo dijo, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué le dice? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. O sea, son unos ladrones. Porque Dios les había dicho, el diezmo me pertenece a mí, pero el pueblo judío había abandonado esa práctica generosa del dar. Hermanos, ojalá que por alguna manera haya despertado el interés de usted de ser más generoso. Y recuerde, Pablo nos da un excelente principio para hacerlo. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el reto es, hermano, sea más generoso y usted va a ver la mano de Dios. Porque Él es el que lo va a recompensar. Él es el que le va a proveer. Pero tenemos que aprender a ser generosos, hermanos. De otra manera, no vamos a poder hacer muchas cosas que a lo mejor Dios quiere o espera que hagamos. Amén. Tengo que seguir el calendario. Hermano Alejandro, nos despide en una oración, por favor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Ha sido una enorme bendición estar con ustedes hoy. Así que tenga una excelente semana. Y a los que pueden, pues el viernes tenemos un estudio a las 7:30 de la noche, sobre la segunda venida de Cristo. Un tema muy importante para usted. Hermano Alex, por favor. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre Santo, gracias le damos, Señor, por esta hermosa tarde que nos ha dado, Señor, el privilegio de estar aquí, Señor, porque Padre,
Padre, sin usted, Señor, no podemos hacer nada, Señor, si no es por su generosidad, Padre Santo, por rescatarnos, Padre Santo, de donde andábamos, Señor. Gracias, Padre, por aprender cada día más y más, Señor, ya que pues seguiremos aprendiendo, Señor, de aquí a la eternidad, Padre Santo, Señor. Le damos muchas gracias, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor. Llévame con bien a mis hermanos, Padre. Y, Señor, primero Dios, nos vemos el otro domingo a reunirnos, Señor, para alabar y glorificar su nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Muy bien. Amén. Hermanos, perdón, olvidé presentar, también tuvimos otra visitante, llegó un poquito después, nada más que presentamos a la persona que nos viene a visitar. María es hermana de nuestra hermana Juanita y está visitándonos. Gracias, María, por estar con nosotros. Cuando guste, aquí estamos para servirle. Vamos a darle un fuerte aplauso. Así nos gusta que nos visiten, así que gracias por su visita. Le deseamos buen viaje y estaremos orando para que todo salga bien con su hija. Y ella tiene una hija enrolada en el ¿qué agencia del ejército, hermano? ¿Es qué? En la Marines, en los marinos. Ok, así que vamos a estar orando por su hija María. Gracias, que el Señor me la bendiga. Y aquí estamos para servirle cuando guste regresar con nosotros. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos aquí el próximo viernes o el domingo, aquellos que son domingueros. ¿Por qué le da risa? ¿Por qué le da risa?